Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Comenzamos una aventura, unos pequeños videotutoriales que vamos a hacer, un curso corto para que aprendamos a utilizar la cotizada API de Google Maps. La idea de esta serie de videos que vamos a ir lanzando tienen como finalidad mostrarte un poco cuáles son las principales funcionalidades asociadas a el uso de la API de Google Maps. Vamos a ver algunos de sus conceptos más interesantes, ¿ya? Y vamos a desarrollar una aplicación sencilla, ¿cierto? Conectada a una base de datos para que podamos explorar primero nuestras ideas y segundo podamos ir explorando las enormes potencialidades que tiene el uso de la API de Google Maps. Hoy en día ya estamos trabajando con la versión 3 de esta API que trabaja en un formato HTML5, ya lo vamos a ver en detalle. Ahora vamos a ir a la documentación de esta API, pero creo y considero que es interesante que generemos una pequeña serie, en este caso una serie de videotutoriales, ¿cierto? Que nos permita de cierta manera entender cómo funciona esta API, qué es lo que podemos hacer con esta API y en definitiva también podamos nosotros ofrecer este tipo de servicios a nuestros clientes de manera eficiente, sin necesidad de estar consultando tantos foros en donde muchas veces las respuestas no se dan con la rapidez que nosotros queremos o no son de todo claras, ¿cierto? Porque las personas que publican en los foros quizás no siempre tienen el conocimiento necesario. No siempre sucede eso, hay foros en donde las personas, por ejemplo en Delphiax, la verdad de las cosas que yo me saco el sombrero con ellos porque son personas bastante amables, ¿cierto? En el sentido de que generalmente responden a todas las consultas y la verdad hay gente muy preparada y también está la gente de foros del web, en fin, la gente de Crystal Lab que son propiedad de los amigos de Mejorando la Web. Entonces, importante, ¿cierto?, poder contribuir también con un granito de arena a esta tarea ya maratónica, titánica, ¿cierto?, que un día comenzó el profesor Jesús Conde de España, orientada a crear cursos virtuales de forma gratuita. Entonces, ya todos somos parte del ejército de él, ¿cierto? Y cada día vamos a ir compartiendo un poquito más de conocimientos. En lo particular, creo que aprender a ocupar esta API te va a abrir bastantes puertas, ¿ya? Te va a permitir insertarte en un mercado que está muy cotizado, que es asociado a la geolocalización, por ejemplo, a la implementación de web móviles utilizando la API de Google Maps. Bien, también interesante conocer lo que es la codificación geográfica, ¿ya? Y por supuesto, más interesante aún es poder tomar esta API y hacer algo funcional, por ejemplo, una aplicación, como te decía al principio, conectada a una base de datos. Así que espero que les guste. Por ahí los PowerPoint a mí no me quedan muy estéticos porque no es mi área, ¿no? Ahí si alguien me quiere ayudar, siempre bienvenido será. Y yo prefiero concentrarme netamente en el contenido, que es lo que va a tener este curso. ¿Qué es lo que vamos a ver acá nosotros? Vamos a ver Vamos a ver cómo funciona la API de Google Maps. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo podemos trabajar con esta API, ¿ya? Vamos a ir a revisar un poco su documentación. Vamos a ver lo que es la geolocalización. Vamos a ver sus ventajas y las desventajas también que existen dentro del ámbito de la geolocalización. Por ahí en algunos navegadores todavía no funciona de forma nativa con el HTML5. Entonces vamos a hacer unas cuantas pruebas respecto de eso. Vamos a ver que por ahí se puede resolver usando algunas librerías JavaScript como Modernize, qué sé yo, pero aún así sigue siendo algo que no funciona de forma nativa en el navegador y por consiguiente si no funciona de esa manera, el rendimiento que se obtiene quizás no es el óptimo, que es algo que muchas veces yo le digo a los alumnos cuando me plantean forzar los navegadores a utilizar HTML5. Entonces, ojo con eso porque la verdad que estás forzándolo también a consumir un poquito más de recursos de los que habitualmente él necesita consumir para renderizar tus sitios web, ¿cierto? En un tiempo y de una manera óptima. Así que ojo con eso, muchachos. Eh, Vamos a cerrar la presentación y aquí vamos a decir un par de cosas que son reinteresantes de conocer. Primero, que acá en la página web www.cesarcancino.com tenemos a nuestro amigo, no, en este caso a nuestro amigo Jason Varilla de Cape Concierto, que nos ha estado compartiendo en su blog Cape Hercon
en su blog algunos videos sobre el trabajo con HTML5, así que por ahí podrían revisar un poco las personas acá que quieran insertarse dentro, ¿cierto?, de el espectacular mundo de HTML5, manteniendo por supuesto la premisa de que aún solamente estamos en periodo de aprendizaje. Por ahí el profesor Jesús Conde ya comenzó una serie de videos sobre el trabajo con Node.js, entonces es importante apoyar eso también con un cursillo express, por supuesto, de la API de Google Maps. ¿Ok? Aquí hay varios temas que hay que analizar respecto del uso de esta API. Y para eso vamos a ir directamente a su documentación oficial. Vamos a colocar en Google Maps y vamos a ir a revisar inmediatamente la API, en este caso, o la página web de maps.google.com. Si te fijas, bueno, yo tengo la resolución a 1024 de ancho, entonces quizás no se me ve del todo bien, pero estoy seguro que a ti se te va a ver mejor. Vamos a cerrar acá el blog de Ketkercon. Y, por ejemplo, esta API, para quienes no la conocen, o esta herramienta, porque, ojo, hay dos cosas distintas. Una es la herramienta como tal y otra es la API. Para quien no sepa lo que es una API es una interfaz que te permite comunicarte con los datos y con las funcionalidades que están contenidas dentro de determinada herramienta. En el caso de esta herramienta que estamos usando nosotros, vamos a poder, por ejemplo, insertar mapas, ¿cierto?, en nuestro sitio web, mapas orgánicos, mapas construidos de manera dinámica, que a la larga es lo que realmente interesa a la hora de venderle a nuestro cliente una aplicación realmente funcional y eficiente. Esta API de Google Maps, hay varias, o esta herramienta de Google Maps tiene varias aristas. Por ejemplo, nos permite de cierta manera generar, ¿okay?, nos permite de cierta manera generar mapas, ¿okay?, de acuerdo a ciertas direcciones que nosotros podemos ir colocando acá arriba. Por ejemplo, yo voy a colocar la de mi casa, por ejemplo, Arica 1013, Santiago, Chile. Entonces, si revisamos, debiera cargar la casa de mi familia acá en la comuna de La Florida, ¿cierto?, que es donde acá vive mi familia. Acá también tengo familia en la calle Aconcagua, por aquí también. Y esta es la tierra donde yo nací. Esto es la parte de Santiago de Chile, ¿cierto? Acá está en la estación del metro Santa Julia, ¿verdad? Y si te fijas, la API de Google Maps me muestra el entorno de distribución de calles, ¿cierto?, que están primero asociadas a la dirección que yo coloqué acá arriba. Además, me marca el punto exacto donde está la referencia exacta, valga la redundancia, de la misma dirección que yo coloqué, ¿cierto? Y más importante aún, me permite a mí hacer zoom, ¿cierto?, ya sea a través de un drag and drop. Para quien no sepa lo que es un drag and drop en informática, se refiere a arrastrar y soltar. Podemos hacer zoom de los mapas, fíjate, que es una herramienta para que podamos, por ejemplo, generar un zoom. Y más interesante aún, podemos hacer que los mapas sean de tipo satelital, por ejemplo, que también es reinteresante mostrarlo de esta manera. ¿Te fijas? También se puede perfectamente generar un mapa satelital con una claridad bastante interesante. Entonces, por ejemplo, acá, por acá está la casa de mi familia, que hay un pasaje, ¿cierto? Por ahí debiera estar la casa de mi tía. ¿Se fijan? También nos permite trabajar con la herramienta de Google Earth, ¿cierto? Que en este caso es una herramienta que nos permite trabajar mapas un poco más avanzados. De hecho, fíjate que me está pidiendo que haga un download de un plugin, ¿cierto?, para poder ver mapas en formato 3D, que también puede ser interesante. Hasta donde yo manejo, pero no tengo certeza, la API de Google Maps solamente nos permite trabajar mapas satelitales, híbridos y en este caso mapas normales, como lo son este que estoy mostrando acá en este momento. ¿Para qué se usa esta API? Por ejemplo, hay aplicaciones reinteresantes que se han hecho. Y antes de colocar manos en el código, creo que es importante motivarnos, por ejemplo, para revisar este tipo de cosas. Acá en Chile tenemos, por ejemplo, una herramienta que por excelencia está bastante bien trabajada y más o menos maneja cierto el formato de Google Maps. Estoy seguro que utiliza algunas APIs para precisamente cargar los mapas de forma orgánica. ¿Te fijas?
acá esta es una página web que en la medida que tú coloques una dirección acá, él también te la muestra. Si vamos a ver el código fuente, por ejemplo, seguramente te vas a encontrar con herramientas que están asociadas a esta API. Esta es una página web chilena, ¿cierto? Tengo entendido, yo la verdad no estoy seguro, pero creo que es así, en donde las personas pueden buscar referencias de mapas, ¿cierto? Asociados a determinadas direcciones. Por ejemplo, mira esta otra herramienta, no me acuerdo cómo se escribe, creo que es así, tugar.net. Exacto, es un buscador de propiedades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría decirle que quiero buscar propiedades en Santiago, por ejemplo, Santiago Centro. Vamos a colocar, por ejemplo, San José. A ver, vamos a colocar Santiago. Santiago. Entonces, podríamos buscar acá y si te fijas, esto ya está trabajado con la API de Google Maps. Además de todo lo interesante, fíjate que acá lo que yo te decía, puedes trabajar mapas normales, mapas satelitales o mapas denominados híbridos, que es una especie de mezcla, ¿cierto?, entre el mapa normal y el mapa satélite. Puedes también hacer una referencia a un punto exacto y hacer referencia a elementos relacionados de acuerdo a las coordenadas con las que se va a trabajar. Uno de los aspectos más importantes a la hora de decidir ofrecerle a un cliente tuyo la implementación de la API de Google Maps dice relación con entender qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer con esta API. Una cosa importante, por ejemplo, es que con esta API no puedes tú vender una aplicación que tú hayas realizado. Tienen que ser aplicaciones no comerciales porque en caso contrario tendrías que pagarle una licencia a los desarrolladores de esta API, que en este caso se refiere específicamente a Google. Hay un tema asociado ahí a una eventual penalización y ese tipo de cosas, así que hay que tener bastante cuidado con eso. Ahora vamos a revisar la documentación oficial y te vas a dar cuenta de lo que yo te digo. Esto ya se hace habitual en los videos. Interesante, muchachos, entender y revisar otros sitios web que ya trabajen con la API de Google Maps para poder entender y revisar, como te digo, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer con esta interesante API. ¿Ok? Bien, visto esto, ya visto un poco cómo funciona la API de Google Maps, ¿cierto? Ya acá tenemos de hecho la herramienta. Hemos visto la herramienta, me da por decirle la API, todavía no llegamos a esa parte. Ahora recién vamos a ir para allá, pero primero quería compartirte algunas herramientas que me han parecido bastante interesantes. Un gran amigo de Perú que hizo una aplicación, no me acuerdo la URL, vamos a preguntarle para que la comparta con nosotros, en donde hizo un buscador de propiedades, él, bastante interesante, una especie de página web de un real estate, ¿cierto? En donde tú buscas la propiedad y te aparece el mapa, ¿cierto? En donde está ubicada. También reinteresante esa aplicación. Entonces vamos a colocar ahora en Google nosotros API de Google Maps. Bien, y nos va a, en este caso Google nos va a dar la referencia, ¿cierto?, de la página web developers.google.com y en este caso haciendo referencia a la API de Google Maps. Aquí vamos a ir a la API, ¿cierto? Aquí está la descripción y fíjate que tiene bastantes herramientas. Por ejemplo, tiene, primero que todo, hay que decir las herramientas que tiene. En este caso, tiene la potencialidad de manejar mapas en formato JavaScript, mapas asociados a ActionScript, es decir, el lenguaje nativo de Flash, mapas asociados a Google Earth, es decir, en este caso mapas en 3D, ¿cierto? Mapas estáticos, fíjate que permite a los usuarios insertar una imagen rápida y sencilla, ¿cierto?, de Google Maps en sus páginas web o para móviles sin usar JavaScript ni ningún sistema de cargas dinámicas. También puedes utilizar servicios web, por ejemplo acá en el tema de los servicios web básicamente se refiere a la codificación geográfica. Vamos a ver que podemos obtenerla en formato JSON o en formato XML. Yo en lo personal utilizo el segundo porque es más sencillo de leer. Bien, también tenemos el Maps Date API, que en este caso nos permite visualizar, almacenar y actualizar datos de mapas a través de los feeds del Google Data API. En este caso algo un poquito más complejo, pero la verdad tampoco es tan
algo de otro mundo. Ujú. Fíjate lo que yo te decía, acá voy a abrir esto en otra pestaña para no perder esto. Y una cosa importante es que, por ejemplo, la API de Google Maps tiene una versión que es free, es decir, es gratis, pero también tiene una versión que es Premier, es para business. Y la idea de esta API, un poco si revisamos aquí, está más que todo asociada a la capacidad de peticiones, de soportar peticiones masivas. Ujú. Fíjate aquí, por ejemplo, vamos a leer un poco para que vayamos trabajando de forma coordinada, tanto tú que me estás viendo como yo que te estoy explicando esto. Acá dice un poco más o menos así que Google Maps API Premier devuelve ciertos resultados rápidos y relevantes a los clientes. Ya, un dato importante a tener en consideración. Incluso en los sitios web más ocupados, es decir, que tengan cierto un alto tráfico, un alto número de visitas. Puedes aprovechar las ventajas tanto de lo familiar que resulta Google Maps para tus clientes, como de la posibilidad de ampliación universal y el alto nivel de interactividad que ofrece el API de mapas. Básicamente acá lo que te da la posibilidad de trabajar el API Premier, ¿cierto? Dice relación con que tienes mayor capacidad de solicitudes, ¿verdad? Tienes en este caso, por ejemplo, la opción de hacer geocodificación, que es un tema que vamos a ver si lo podemos revisar. Ujú. Puedes trabajar con un poquito más de seguridad, ¿ok? Puedes trabajar también con condiciones de uso adaptadas al sector. Por ahí puedes también incorporarle sistemas de opiniones y ese tipo de cosas asociados, por ejemplo, a los controles de anuncios, que es un poco lo que veíamos en lugar.net. Entonces, acá un poco si quieres revisar cómo funciona en este caso la API Premier de Google Maps, puedes entrar a esta URL que tienes acá y revisar su excelente documentación y su excelente guía para desarrolladores. En el caso de nosotros, vamos a concentrarnos en principio en la API de JavaScript, es decir, en el código Document Object Model. Y aquí hay que hacer dos aclaraciones interesantes. Una es que esta API es una especie de web service, podríamos, de hecho yo creo que debería ser un web service, ¿cierto? En este caso web service que recibe ciertos datos y con esos datos ellos lo que hacen es generarte un mapa a través del código Document Object Model. Para quien no sepa lo que es el DOM o el Document Object Model, eso se refiere a todo lo que se ejecuta en el lado del cliente, en el navegador, es decir, el HTML, el CSS, el JavaScript, el XML, ¿verdad? Y el JSON, que es un elemento propio del mismo JavaScript. Eh, Otra cosa importante que hay que tener en consideración es el tema de las versiones de la API de Google Maps. Fíjate lo que dice acá, interesante, al día de hoy, a la fecha actual, en este caso 27 de junio de 2012, dice que JavaScript permite a los usuarios insertar una capa de Google, un mapa, perdón, de Google en sus páginas web, así como manipular el mapa y añadir contenidos a través de diferentes servicios. En este caso vamos a abrir la versión 2 y la versión 3. Vamos a poner la 2 acá adelante, ¿cierto? Y para que quede más ordenado. Vamos a leer un poco acá porque hay que hacer un par de aclaraciones respecto de cuál API, cuál versión de la API de Google Maps nosotros tenemos que usar y qué mejor que leerlo directamente de la documentación oficial, en este caso de Google Developer, ¿cierto? Que es el lugar oficial para ir a buscar información. Como consejo, muchachos, entre paréntesis, por ahí muchas veces hacen preguntas en el chat de mi página o a través de mi correo, ¿verdad? O a través del foro, ¿cierto? Haciendo preguntas sobre cómo funcionan determinadas funciones o determinadas propiedades dentro de PHP o de JavaScript. Y siempre les digo, muchachos, vayan a ver la documentación y algunos se molestan por eso. Pero ojo, la mejor forma de aprender el lenguaje de programación es revisando a fondo su documentación. Yo no conozco otra forma, así que ojo con eso. En el caso de la documentación oficial de la API de JavaScript de Google Maps, dice más o menos así, dice que esta API nació en 19 de mayo del 2010. Ojo, no la API, sino la versión, ¿cierto? La versión 2. La versión 2 del API, ¿cierto? De Google Maps ha quedado oficialmente obsoleta, muchachos. Ojo con eso. Si bien es cierto, y de hecho ellos lo aclaran acá, podrás seguir utilizando la versión 2 del API de acuerdo con la política de funciones obsoletas, que te recomiendo que leas eso, pero ellos te recomiendan que realices la migración del código a la versión 3 de esta API.
Una cosa importante a tener en consideración, muchachos, es lo siguiente, es que, ojo, si tú utilizas hoy, día 27 de junio del 2012, utilizas esta API en su versión 2, los mapas te van a funcionar. Pero ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, la versión número 3 de esta API, ¿verdad? Que es en este caso, a la fecha actual, la versión estándar y la versión recomendada, tiene una funcionalidad muy particular que dice relación con que trabaja con HTML5, ¿ok? Y trae resueltos varios bugs de tanto de seguridad como de carga y de eficiencia, en este caso en la renderización de los mapas, ¿verdad? Que en este caso traía la API en su versión 2. Corrige varios errores. Por eso la gente de Google, ¿cierto? Te están sugiriendo, y cuando te sugieren ellos, en realidad hay que tomarlo como una orden, ¿verdad? Porque te están diciendo, oye, la versión 2 por favor ya no la ocupes, ocupa la versión 3. Así que si tú en tu caso has utilizado de alguna manera la versión 2 de esta API, te recomiendo que vayas a migrarte a la versión 3. En mi caso, por supuesto, creo que está de más decirlo, vamos a trabajar con la versión 3 por razones lógicas, ¿verdad? Pero quería también mostrártelo, ¿cierto? Con hechos, porque por ahí si yo lo decía sin mostrar la documentación oficial, se podía interpretar de que no estaba diciendo cosas que estaban apegadas a la verdad, entonces mejor, ¿cierto?, demostrar con hechos y no con tanta palabrería como dice una canción. Bien, entonces cerramos esto y nos vamos a quedar con la versión 3. La versión 3 de esta API, ¿cierto? De JavaScript de Google Maps. Revisemos un poco, ¿cierto? Miramos un poco lo que puede hacer esta API antes de meter manos en el código y todo. Dice V3, ¿cierto? Versión 3, la solución para aplicaciones de Google Maps para móviles y aplicaciones de escritorio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer una aplicación en Visual Basic y ocupar esta API, puedo hacer una aplicación en Android y puedo ocupar esta API, puedo hacer una web móvil y trabajar esta API, ¿cierto? Y una web normal y también puedo trabajar esta API. Preguntas que seguramente me van a hacer en el chat o en los comentarios de este video. César, ¿esta API yo la puedo ocupar con PHP? Claro, si esta API corre del lado del cliente, tú la puedes mezclar con el lenguaje del lado del servidor que tú quieras. Puede ser con Java, puede ser con PHP, puede ser con Ruby on Rails, que por cierto vamos a seguir los videos, así que no te preocupes. Puede ser con Django, que también le tengo echado el ojo para unos cuantos videitos ahí. Puede ser también con .NET, puede ser con lo que sea. Cualquier lenguaje, ¿cierto? Del lado del servidor que tú quieras utilizar, puedes perfectamente trabajarlo con la API de Google Maps. Porque recuerda, y es muy importante que partas de esa premisa, que la API de Google Maps se ejecuta, ¿cierto?, aquí en el navegador. Muy importante tener en consideración eso, muchachos, ¿ok? Bien, revisemos un poco lo que dice acá. Dice que una nota importante, hay que leer estas notas importantes. Y aparte de leer la nota importante, una cosa que siempre yo me río porque muchas veces los alumnos me dicen, César, mira, tú me mandaste a leer la documentación y está en inglés. Bueno, aquí no tiene excusa, aquí la documentación está en español, muchachos, así que las excusas, tal como se dice en el ambiente del fútbol, si tiene algo que reclamar, vaya a llorar a la FIFA. ¿Ok? Bien, dice más o menos así acá que la versión 3 de Google Maps, cierto JavaScript API que se menciona en estas páginas, es ahora la versión oficial, cierto, del API de JavaScript. La versión 2 de esta API se ha descartado oficialmente, de acuerdo, bla 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 bla. Google Maps JavaScript API, cierto, permite insertar Google Maps en tus páginas web. La versión 3 de esta API está especialmente diseñada para proporcionar una mayor velocidad y que se pueda aplicar más fácilmente tanto a móviles como a aplicaciones de navegador de escritorios tradicional. Es decir, va a funcionar en cualquier navegador, incluso en el innombrable. El API proporciona diversas utilidades, ¿cierto?, para manipular mapas, como la de la página, que en este caso estábamos revisando, la página de Google Maps, ¿cierto? Aquí quiero que me redireccione. Ahí. Debería haberlo abierto con otra pestaña, ¿cierto? Ahí. En este caso la aplicación que estábamos viendo acá, que es la herramienta como tal, ¿cierto? Trae la mayoría de las funcionalidades y para añadir el contenido del mapa mediante diversos servicios, permitiéndote crear sólidas aplicaciones de mapas en tu sitio web. Interesante, ¿cierto? Bueno, acá puedes seguir leyendo, ¿verdad? Importante, otra recomendación, chicos, revisen las condiciones de uso.
¿Por qué les digo esto? Porque a pesar de que quizás sea inglés y todo, tenemos Google Translate, así que no hay excusa. ¿Por qué? Porque por aquí hay algunas limitaciones asociadas al uso, sobre todo de la versión gratuita. Si Google te llega a agarrar vendiendo alguna aplicación hecha con tu API, puedes tener problemas. Ahora, ojo, esto no quiere decir que tú no le puedas vender la aplicación a tu cliente, pero sí hay que tratar de ser cuidadoso de no, por ejemplo, vender cosas que estén dentro de los mapas, sino vender una aplicación a tu cliente en donde, no sé, los usuarios ingresan la dirección y le generas un mapa, que eso está muy de moda. O un buscador con mapas, qué sé yo, cosas así, pero no hay que volverse loco tampoco con esto. Ahí te dejo el enlace, ¿cierto?, de los términos y condiciones para que le des una mirada con más calma. Estoy seguro que muchos no lo van a hacer, pero sé que más de alguno también lo va a hacer y me va a hacer caso. Eh, ¿Qué más? Bueno, acá hay algunas novedades, ¿cierto? Dice, busca y muestra información detallada de Google Place en tu mapa. Google Place es una herramienta, muchachos, que está orientada a las pymes. Es bastante interesante, ¿eh? Lo del tema de Google Place. Y así que por ahí vamos a ver si uno de los videos lo dedicamos a revisar en este caso cómo funciona Google Place. Vamos a probar algunos ejemplos ahí después. También otra novedad que tiene respecto de la versión 2 es que aplica estilos en cascada a tus mapas. Fíjate, podrías por ejemplo generar estilos de cascada, ¿cierto? En la Fashion Table, ¿cierto? Bien. Interesante funcionalidad, por ejemplo, acá vamos a ver uno de los ejemplos que ellos te plantean, ¿cierto? Que es bastante interesante, fíjate. Entonces ahí fíjate que ya hay puntitos en vez de otros elementos, entonces también vamos a ver si revisamos algún ejemplillo sobre esto. También puedes ahí ver otros ejemplos, ¿cierto? Estilos de tabla de Google Fusion, este caso Table, ¿cierto? Ahí pueden revisar toda la documentación. Si te fijas, todo el código de esto siempre está orientado a código JavaScript, es decir, un código que se ejecuta en el lado del navegador. Si me preguntan, muchachos, aunque no me lo están preguntando, el futuro de la web está en JavaScript. Y es tanto así que ya hay herramientas como Node.js, por ejemplo, herramientas como Coffee, ¿verdad? O herramientas como las que se probaron en su momento como Chayax, por ejemplo, que de hecho ya Chayax podríamos decir que fue uno de los primeros intentos de establecer una funcionalidad parecida a lo que es Node.js, ¿cierto? Que, recuerden, para los que no saben, Node.js es una herramienta Document Object Model que nos permite mostrar y en este caso interactuar, ¿cierto?, entre servidor y cliente desde desde un solo elemento, solamente desde el cliente, sin necesidad de pasar por el servidor. Un tema bastante interesante. Entonces, por ahí también el futuro de toda la web está también orientada a eso mismo. De hecho, HTML5 ya te permite conectarte a Socket, ¿verdad? Y la verdad que se viene bien interesante el tema. Entonces, Google entendió eso y dijeron, oye, entonces tenemos que aplicar todos esos avances y todas esas mejoras a nuestras APIs, en este caso básicamente a una de sus APIs estrellas, ¿cierto? Que es la API de Google Maps. Por ahí va a empezar a tomar fuerza la API de Google Plus, seguramente, pero yo la encuentro que está muy verde todavía. En fin, ok, dicho eso, dicho toda la parafernalia con la que yo te he aburrido, creo que ahora lo importante es ir a poner manos en el código, ¿cierto? Un poquito antes de terminar el video. Entonces, aquí tienes varias cosas. Por ejemplo, tienes Code Samples, ¿cierto? De paso vamos a revisar. Code Samples. Entonces, acá pequeños ejemplos de mapas, fíjate. Te das cuenta ahí, pequeños ejemplos de mapas. Mapas con coordenadas en este caso. ¿Te fijas? Entonces uno puede mirar eventualmente los códigos fuentes y ahí están, ¿cierto?, las funciones que se usan para manejar todos estos mapas. Se ve imponente, ¿verdad? Pero no lo es, tranquilos. Vamos a aprender a hacer, vamos a ir paso a paso realizando este tipo de cosas. Eh, Puedes revisar eso, puedes revisar también la galería de demostraciones para que te vayas motivando respecto de las cosas que puedes hacer con Google Maps. Ujú. Maps Location, qué sé yo, Maps Event, aquí algunas cosas que ya se han hecho con Google Maps, ¿cierto? Entonces para que te sigas documentando y te sigas motivando. Uh -huh. Y también te invito a revisar, ahí te dejo la URL, ¿cierto? Te recuerda que accedí desde acá, desde Samples, galería de demostración.
¿Y a dónde nos vamos a concentrar nosotros? Acá donde dice guía de desarrolladores. En este caso acá tenemos el tutorial, ¿cierto? Que es donde está la información oficial de cómo tenemos que aplicar y utilizar esta interesante API, ¿cierto? Llamada Google Maps. Bueno, aquí puedes revisar, ¿cierto? Toda la funcionalidad. Acá está todo, ¿cierto? Lo que se necesita para crear un mapa normal. Y vamos a revisar un par de cosas que son importantes y que son fundamentales para entender cómo funciona un mapa, ¿cierto?, de Google Maps y cómo funciona en formato HTML5. Primero, decir que esta API número 3 está completa y absolutamente basada en HTML5. Segundo, esta API funciona absolutamente en el lado del cliente. Tú te preguntarás, oye César, y en delante hace un rato dijiste que esta API la podríamos mezclar con PHP. Tranquilo, lo vamos a hacer. Pero vas a ver que en realidad lo que haces con el PHP es manipular el DOM. Entonces, HTML5, para quienes no conozcan, bueno, ya les recomendáis el trabajo de nuestro amigo Jason Varilla, pero por ahí una introducción rápida. HTML5 dice relación con que ya tenemos que, por ejemplo, el doctype de nuestra página web tenemos que declararlo de esta manera, ¿cierto? Y podemos manejar algunos tags que son nativos para realizar determinadas funciones o manejar lo que son los determinados canvas, que es un poco, en este caso, el elemento central del trabajo con HTML5, y ese es lo que se está basando la API de Google Maps, la API JavaScript de Google Maps, ¿cierto? Para poder trabajar. Aquí también tienes toda la documentación respecto de las opciones de mapas, vamos a revisar eso, ¿verdad? Y vamos a copiar el ejemplo práctico. Otra cosa importante a tener en consideración, muchachos, si vemos el código acá, vamos a hacer lo siguiente. Mira, acá está un ejemplo práctico, ¿cierto? Entonces por ahí lo puedes leer, vamos a revisar. Dice, el elemento fundamental en cualquier aplicación API de Google Maps versión 3 es el propio mapa, eso es evidente. En este documento explicamos el uso del objeto Google Maps Map, ¿cierto? Que es fundamental, y los aspectos básicos de las operaciones del mapa. Vamos a tomar el ejemplo Hello World, ¿cierto? De la API de Google Maps versión 3, y lo vamos a probar en un navegador. Vamos a tomar este código completo y lo vamos a revisar en nuestro navegador. Vamos a crear un archivo nuevo. El archivo puede tener cualquier extensión, muchachos, PHP, HTML, qué sé yo, lo que sea, dependiendo de con lo que tú vayas a trabajar. Curso de Google Maps, video 1, y aquí index. Entonces vamos a tomar el código y lo vamos a copiar acá. Bien, primero que todo vamos a ir a verlo al navegador para hacernos una idea, ¿cierto?, de qué es lo que hicimos, qué es lo que nos trajimos. Ya, tranquilo, tenemos un error, vamos a ver el error, yo sé cuál es. Vamos a revisar acá, mira. Primero, tenemos nosotros que declarar nuestros documentos en formato HTML5, ¿ok? Pregunta, si no declaro esto, ¿funciona la API? Debería funcionar, pero algunos navegadores te va a dar error. Entonces es conveniente, ¿cierto? Y de hecho es recomendado por la W3C que tú siempre indiques el doctype con la versión del el HTML con la que vas a trabajar. HTML5 acortó un poco la sintaxis del doctype y la resumió a esto. Importante también que, por ejemplo, HTML5 maneja esta etiqueta meta que se llama viewport, que lo que hace es generarte que tu aplicación se vea en un formato full screen. De hecho, si revisamos acá la documentación, precisamente es lo que te dicen. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí ellos te explican un poco también lo de la declaración del HTML5. Fíjate una cosa importante acá que ellos dicen, pero no me quiero adelantar al tema del CSS, pero importante que leas esta parte, el tema de los CSS, igual lo vamos a comentar. Fíjate que acá está, dice, la etiqueta meta de este encabezado, me refiero al viewport, especifica que este mapa se debe mostrar en modo de pantalla completa y el usuario no debería ser capaz de modificar su tamaño. Yo por ahí me equivoqué en decir full screen, en realidad el término correcto es full view. Full view. Ese es el término correcto. Entonces, esa etiqueta básicamente está orientada, tal como lo muestran acá y lo sugieren ellos, está orientada para desarrollo de dispositivos móviles, es decir, para hacer mobile web. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer acá es quitarlo porque no es lo que yo necesito.
Bien, luego, bueno, acá hay un código CSS, ¿cierto? Ya lo vamos a revisar. Luego aquí empieza el espectáculo. Mira, lo primero que tienes que hacer tú es hacer un llamado JavaScript, ¿cierto? A la librería de Google Maps. Y quienes han utilizado otras APIs antes, por ejemplo la de Facebook, la de YouTube o la de Twitter, en fin, cualquiera, deberán saber que cada vez que yo creo una aplicación tengo que crear un API key, ¿cierto? Una clave y un nombre para mi aplicación. Acá por lo menos no es necesario la versión 3, en la versión 2 sí era necesario, ¿cierto? Crearle un nombre a tu aplicación. Acá por lo menos no es necesario hasta lo que yo he leído. Ujú. Igual yo me empecé a meter con esto cuando estaba en beta y no tenía que crear ningún API key ni nada. Lo único que sí que te piden ellos es indicar si vas a necesitar un sensor en formato true o false. Acá lo documentan ellos. Fíjate. Acá en este caso dice, mira, ten en cuenta también, ten en cuenta que también debemos establecer un parámetro sensor para indicar si esta aplicación utiliza un sensor para determinar la ubicación del usuario. En este ejemplo hemos dejado el parámetro con la variable set2, true or false, para hacer hincapié en que se debe definir ese valor en true o false de forma explícita. ¿Ok? Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros acá? Si queremos que haya un sensor, entonces lo configuramos como true. Si no queremos sensor, false. Básicamente el sensor está asociado a elementos como geolocalización o alguna herramienta que funcione como sensor. Entonces podemos colocarlo como falso o verdadero y no debiéramos tener problemas. Si yo ahora voy al navegador y actualizo la página web una vez corregido esto, de hecho el error que me dio es precisamente por eso. Vamos a ver que si nos da algún error ahora. Me dice, el servicio API de Google Maps ha rechazado tu solicitud del parámetro sensor. Creo que lo tengo mal escrito, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a dejarlo como true. Ok. Y vamos a ver ahora. Vamos a ver, parece que no me está tomando el elemento. No me está tomando el web service, ¿eh? Vamos a verlo en otro navegador. Ok, exacto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es revisar un poco cuál es el problema. Vamos a ver, vamos a copiar de nuevo esto acá. No deberíamos tener problemas, de hecho yo lo implementé hoy en la mañana y no debería darme mayores problemas. Vamos a ver aquí. Vamos a ver este mapa. Ahí está el ejemplo, ¿cierto? Que es el mismo ejemplo que revisaron, entonces yo podría tomar el código. Aquí ellos lo tienen configurado ya como falso. Entonces, ok, lo que pasa es que tengo mal escrito ahí set to true, ahora entiendo. Para que ser true o false, ahí sí. Ahora sí, no debiera darme problema, ya entendí. Ya a esta hora, muchachos, uno como que se marea un poco. Entonces, fíjate que ahí está el mapa, ¿cierto? Ya está tu primer mapa creado. Esta es la parte emocionante, ¿cierto? En donde uno ya pudo crear su primer mapa, aunque sea copiando y pegando, ¿cierto? Pero ya uno pudo hacerlo, ya tienes tu primer mapa. Si seguimos revisando acá nuestro código, vamos a ver que, te decía, lo primero que tienes que hacer es llamar esta librería, indicar el sensor true o false. Luego vas a utilizar una serie de funciones asociadas a la API de Google Maps que son nativas de JavaScript, porque en este caso ellos te la sugieren en una función llamada initialize, ¿cierto? Y lo que hace es generar una serie de funcionalidades que ahora la vamos a revisar, y luego lo que hace es llamar a través de un evento onload, por ejemplo, es decir, cuando cargue la página, a esta función para que el mapa se cargue. Aquí hay unas tantas cosas que nosotros tenemos que revisar. Por ejemplo, mira, la función inicialize lo que hace es lo siguiente: genera una variable, una instancia de una pseudo clase llamada Google Maps lat lng, es decir, Google Maps latitud y longitud. Importantísimo y fundamental dentro de Google Maps es que todos los mapas, absolutamente todos, se generan pasándole como parámetro la latitud con lo que vamos a trabajar y la longitud. Es muy importante eso, ¿ok? La latitud y la longitud acá. Importante.
Tú te preguntarás, ya César, pero ¿y de dónde voy a sacar yo la latitud y la longitud de una dirección en texto? Tranquilo, vamos a aprender a hacer eso. Entonces, por cada mapa que yo quiera generar, voy a utilizar latitud y longitud. Luego puedo definirle yo el zoom con el que quiero trabajar, ¿ok? A través de una serie de parámetros mediante, en este caso, el método myOptions, ¿cierto? Fíjate que en realidad lo que hace este método es un array, ¿cierto? De datos, en este caso que recibe varios elementos, por ejemplo, el zoom, un center, el map type, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, road map. Recuerdas que acá habían otros formatos de mapa, por ejemplo. Podríamos ir a ver acá, en este caso, opciones de mapa. Entonces podríamos decir que queremos un mapa terrain, por ejemplo, a ver, un mapa con esa funcionalidad, por ejemplo, en lugar de road map, terrain. A ver qué sucede, vamos a ver qué tipo de mapa nos muestra. Fíjate que ahora el mapa, este es el mapa en formato terrain, entonces podríamos ver, por ejemplo, el mapa híbrido. Vamos a ver el mapa híbrido. Entonces es cosa de cambiar esta propiedad que se llama mapType_id. Entonces se pasa la pseudoclase Google Maps y en este caso el mapType_id. Entonces ahí le dice que va a ser un mapa de tipo híbrido. Entonces debiera cargarnos un mapa híbrido. Debería. Bueno, ahí está, ¿cierto? Bueno, las coordenadas que vienen por defecto, ¿cierto? Son de esta localidad. No tengo idea, esto debe ser Estados Unidos, me imagino. Entonces siempre está asociado a la latitud y la longitud con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Otra cosa importante, muchachos. Otra cosa importante. Google Maps trabaja en base a un selector para cargar el mapa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver nosotros, vamos a ver algunas variantes que tiene esta función inicial. Dice que, por ejemplo, nosotros, fíjate que a través de, en este caso carga la variable maps, en este caso la pseudoclase Google Maps, map, y recibe como parámetro, en este caso, el lugar en donde yo la quiero cargar y las opciones. En este caso el lugar lo maneja utilizando document.getElementById. Vamos a ver que también se puede hacer con jQuery, con jQuery, que de hecho generalmente se maneja un selector tipo jQuery, más cómodo, ¿verdad? Y le indicas acá el selector a donde quieres trabajar, es decir, el ID del nodo en donde tú lo quieres cargar. Al yo hablar de nodo me refiero, por ejemplo, a un div, que sería este. Entonces aquí tienen un div ellos en donde va a cargar el mapa. Generalmente se sugiere que ese div esté vacío, ¿correcto? Que esté vacío, y aquí ellos le pasaron las propiedades directamente a través de el elemento style, ¿cierto? Al map canvas, y es aquí en donde Google Maps te carga el mapa. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que ellos generan la función y luego tú la llamas a través de un evento onload. Podrías, por ejemplo, evitarte el uso del Windows onload y hacer esto, por ejemplo, que también sería lo mismo. Sería window acá dentro del JavaScript, fuera de la función, por ejemplo, window.load, ¿cierto? Igual a la función initialize. Sería lo mismo, debería funcionar. Vamos a cargarle el mapa así de otro formato para que se vea el cambio. Vamos a ver, por ejemplo, un mapa satelital. A ver. Vamos a ver el mapa satelital. Entonces, a ver cómo carga esto. Me dio un error de sintaxis, ¿eh? Yo creo que yo lo probé sin paréntesis. Hoy no me dio problema. Vamos a ver. Ok, vamos a revisar acá. Windows.load. Puede que esto sea con paréntesis, ¿eh? Vamos a ver. Aunque yo lo probé hoy sin paréntesis y me funcionó, pero es cosa de tincado de los navegadores. Bueno, en fin, lo puedes probar también desde el Windows Load, como lo estamos haciendo acá. Da lo mismo. Acá del Load, ¿cierto? Y es lo mismo. Y acá cargar el mapa satelital, que yo lo hice hoy. Yo lo hice acá en .encargo.com y me funcionó. Entonces acá tenemos el mapa. No hay ningún problema tampoco con eso. ¿Ok? Bien, tenemos nosotros entonces el mapa satelital, el mapa híbrido, por ejemplo.
Ahí está el mapa, ¿cierto? En este caso el formato tradicional. Vamos a ver que este es el mapa más utilizado, con calles y todo eso, ¿verdad? Y siempre manejando un selector. Para terminar el video, quisiera compartir contigo una cosa que es interesante sobre el uso de los CSS asociados al mapa con el que tú vas a trabajar. Mira, por ejemplo, si vamos a leer acá la documentación, ellos te hacen hincapié en lo que es el CSS. Mira, dice acá, ten en cuenta que algunas de las CSS que funcionan en el modo chapuquero no son válidas en el modo estándar. En concreto, todos los tamaños basados en porcentaje deben heredarse de los bloques principales, y si cualquiera de estos antecesores no puede especificar un tamaño, se supondrá un tamaño 0 en píxeles. Por esta razón incluimos la siguiente declaración. Por lo tanto, ¿qué quieren decir ellos? Que si yo quito esto, perdón, y por ejemplo al mapa le asigno derechamente, le digo que sea, qué sé yo, de 500 píxeles por 400 píxeles, a ver, 350 mejor para que sea más equilibrado, 350 píxeles. ¿Qué debería pasar acá? Debería en teoría, ya no me funcionó lo otro, pero esperemos que no me traicione. Ahí está el mapa, ¿cierto? Generado en un tamaño un poco más adaptado y ya no está, ¿cierto? Cubriéndome toda la pantalla. Por lo tanto, esto ya me dice que yo podría perfectamente colocar el mapa en el lugar de la página web que yo quisiera y en el formato que yo quisiera. Sería cosa ya de acá seguir revisando la documentación, por ejemplo, asociado a las opciones de mapa. Entonces, ahí también para que podamos nosotros jugar con esto. Uh-huh. ¿Qué más? Creo que la opción de mapa, creo que es así. Creo que es map, pero no estoy seguro. Yo lo tengo anotado en otro lado. Si no, lo voy a ir a buscar ahora. Voy a parar el video y lo voy a ir a buscar. Que lo tengo anotado en otro lado yo. No me acuerdo cómo se escribe. Igual una cosa importante, si bien es cierto la documentación tiene ejemplos claros, vamos a ver que después hay otras formas de manejar esto. Por ejemplo, mira, acá en esta aplicación llamada .encargo.com yo estoy generando los mapas de forma dinámica de acuerdo a la dirección que tiene el usuario. Entonces la idea es que vamos nosotros a generar los mapas en este formato, que también es mucho más interesante, pero para eso hay que manejar un código un poquito más avanzado, pero tranquilo que lo vamos a aprender a hacer nosotros. Así que tampoco hay mayor problema con eso. Si yo acá creo otro usuario, por ejemplo, me debiera mostrar otro mapa, por ejemplo. Este es María Charapova, que siempre la cubo para probar, ¿te fijas? Entonces cada usuario tiene su mapa, vamos a hacer algo parecido. Eh, la idea de esto, de este primer video, es que hiciéramos una aproximación, ¿cierto? A entender qué es Google Maps, ¿cierto? Entender qué es lo que se puede hacer y entender un poco cómo es la forma correcta de embeberlo dentro de un sitio web, cómo funciona, entender que carga en el navegador y no en el servidor, ¿cierto? Y entender que tenemos que utilizar la versión 3 por sobre la versión 1 para poder trabajar de manera eficiente. Si entendiste esto, yo estoy conforme, porque ya lo demás son cosas más específicas que vamos a ir viendo en los próximos videos. Creo que este video lo vamos a dejar hasta acá, muchachos, porque ya me extendí demasiado. De hecho, voy a hacer un video corto y mira, me extendí bastante. Cualquier duda o consulta, ¿cierto? A cesarcancino.com. Vamos a seguir los videos de PHP, ¿verdad? De taller práctico. Por ahí tienen la promoción de 2x1 en cursos de PHP y DOM para quien quiera tomarla. Hay una promoción también sobre el curso de marketing digital, ¿cierto? También quien lo quiera tomar, contáctese conmigo. Y nada, muchachos, muy agradecido de todos y espero que esta aventura que emprendemos sea de su agrado y también mantener, ¿cierto?, los contenidos sobre Ruby on Rails, sobre el taller práctico de PHP y sobre PHP orientado a objetos, y ojalá poder ya en estos próximos días retomar las clases en capa 8.tv, que tengo muchas ganas de hacerlo. ¿Ok? Eso, muchachos, entonces les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Dios los bendiga a todos.